Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. ¿Cómo comer para saciar mi apetito? Es una elección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida, nuestro apetito. Hola, ¿cómo están? Queridos emocionados y emocionadas. Bueno, yo como soy medio burra y andaba apenas, ¿cómo se llama? Aprendiendo a usar el live, entonces pues realmente el otro día que grabamos Priscila y yo este tema de parto y embarazo gemelar, pues no lo grabé. Entonces, a petición de varios que nos pidieron que pudiéramos tener acceso a esta plática, es que le pedí, lo bueno es que es muy amiga, porque si no me hubiera mandado a volar, a la doctora Priscila López que nos viniera a hablar sobre su experiencia de su parto y embarazo y lactancia gemelar. Así es que, bueno, Pris, muy bienvenida de nuevo a este foro y a este espacio aquí en Alimentos y Emociones Podcast. Y pues bueno, pues yo creo que vamos entrando directo a la plática, ¿no? El tema es que he estado pues haciendo todos estos videos sobre conducta alimentaria en el ciclo de la vida, y a mí me parecía que tu historia englobaba pues todo lo que era como el tema no solo del embarazo, sino también de un parto, aparte, bueno, yo traigo la palabra parto como mal acomodada, todo tu embarazo más aparte tu tema de lactancia, pero con un embarazo ya gemelar, lo cual incrementa el nivel de complejidad al asunto por dos. Pero tu historia es una historia que yo creo que engloba como las dificultades con o sea, todo lo bonito, con muchas cosas que suceden durante esta etapa de la vida. Así es que, pues, vámonos a recorrer ese trayecto de nuevo. Bienvenida, Pris. Muchas gracias. Yo encantadísima de volver a verte como siempre. Y claro que si mi historia le ayuda a alguien, le resuena a alguien o le gusta a alguien, pues ya cumplimos el propósito por duplicado. Así es. ¿Qué pasó? A ver, lo que quizás no saben todos es que Pris descubre que está embarazada cuando está fuera del país haciendo un doctorado en España. ¿Qué pasa cuando te enteras que estás embarazada? A la mitad del doctorado. No es lo mismo A al la final. mitad del doctorado. Y al O sea, inicio, afortunadamente, a la mitad. ni siquiera ya casi terminando. No, a la mitad. Bueno, pues fueron muchas emociones, obviamente miedo, obviamente mucho gusto, mucha emoción. Me enteré muy pronto de que eran dos a la semana número 7 de gestación. Muchos, pues muchos miedos porque dos es difícil, o sea, no hay tablas para medirle la panza a dos. Si de por sí ya el embarazo y la lactancia son pues, temas complicados en torno a que pues todavía necesitamos investigar más al respecto, o sea, cuando son dos es así como, pues te mido porque te tengo que medir, pero pues no sé qué onda, ¿no? Entonces había como también muchas cosas de, híjole, si son dos, todas las miles de complicaciones que además se añaden a diferencia de cuando es uno. Muy contenta, era un embarazo muy deseado, fue un embarazo buscado, ni siquiera alcanzó a ser planeado porque llegó muy rápido. Fue de, sí me quiero embarazar, sí, ay, ya estoy embarazada. Bueno, next. Dos, ouch. Pero el tema también que, o sea, cómo te acabas embarazando de un parto, o sea, gemelar y nada más tienes un ovario, por ejemplo. Sí, yo me embaracé a los 33 años, que fue cuando ya la maternidad me llamó a la puerta, pero yo a los 21, no me acuerdo si los 20 o los 21, me quitaron una trompa y un ovario por un quiste benigno, pero un quiste enorme.
Y pues ya desde ese entonces la verdad es que el ginecólogo que hizo la intervención no sabía si siquiera había viabilidad en la otra trompa, si el otro ovario qué tan funcional era o no. Entonces a los 30 me sugirió embarazarme para ver la viabilidad de mi aparato reproductor. Y así con esas palabras de viabilidad y aparato reproductor, pues no, o sea, la verdad creo que la maternidad es otra cosa y no nada más embarazarte para ver si te puedes embarazar. Decidí que no lo iba a hacer y no lo hice en ese momento y pues resulta que sí, que ese ovario estaba funcionando muy bien. Porque fue, también esto es importante, fue una ovulación doble. O sea, fue una ovulación doble. Mis hijos son de bolsa distinta. Por eso no son gemelos, son mellizos o cuates que le llaman, porque incluso son de sexo distinto. Pues, Ajá, no monocigotos. Así es, así es. Y por eso tienes una niña y un niño. Así es, divino, divino. O sea, un regalazo, finalmente. O sea, sí venía con sus complicaciones, que era aquello de tener que cuidar a dos cuando estás en un país extranjero, sin quizás toda la ayuda que te podrías imaginar tener si estás en casa, sabes, cerca de toda tu familia, pero finalmente tuviste esos dos. Ay, hablando de hijos, creo que los míos están aquí a punto de... Están llamando a la puerta. Y entonces, o sea, pues tuviste dos hijos, ¿no? Y bajo unas circunstancias en donde quizás no sabías si realmente ibas a poder, como decía, si era viable aquello. Yo creo que la maternidad es lo que nos enseñan las mujeres, ¿no? Es algo que técnicamente estamos capacitadas para hacer, pero prácticamente la verdad es que no sabemos, y es como la vida, ¿no? De, híjole, me llegó este paquete y ¿ahora qué? Pues con muchas dudas, incertidumbres, pero ilusiones y ganas, y son como muchas mezclas, y eso nos hace crecer, definitivamente, ¿no? Para podernos convertir en mamá y podernos convertir en otra persona, porque también damos a luz a otra persona cuando nos convertimos en ser mamás. Así es. En todo tu camino, o sea, cuando estabas allá estudiando un doctorado fuera en un espacio, pues que no es el tuyo, disque, bueno, que ya lo habías hecho tuyo, obviamente, porque llevabas allá también varios años. ¿Cómo le hiciste o qué hiciste para prepararte para el parto? Porque el parto es un evento, es un evento importante y requiere de preparación. ¿Tú qué hiciste? Bueno, yo decidí, cuando quería embarazarme, decidí que quería hacerlo como con muy plena presencia y conciencia. Cuando me embaracé, bueno, antes de embarazarme ya tenía un tiempo bajo un estilo de vida, ¿no? Hacía yoga, pues comía mejor que lo que comía antes, estaba haciendo un trabajo psicológico importante ya 2 años atrás. Entonces, cuando me embaracé, yo quería seguir ese vivir plenamente el momento y me decanté por un embarazo y un parto no medicalizado, que es natural, que yo creo que es que todo es natural, ¿no? Pero bueno, no me gusta hacer esa distinción como lo natural y lo no natural, ¿no? Sino, bueno, un parto en el que sí tenía el acompañamiento tecnológico, por ejemplo, de un médico, ¿no? Que pues, es una persona con mucho conocimiento, mucha preparación, pero con el mínimo grado de intervención farmacológica, ¿no? Durante todo el embarazo y durante el parto, ¿no? Entonces, no es algo que tú digas, pues voy a tener un parto sin analgesia hoy, vamos a ir, ¿no? No, pues es algo que hay que pensar, o sea, yo me documenté, investigué y me preparé. Yo decía en la plática, es como correr un maratón, es que tú no te levantas un día para correr un maratón, ¿no? Tú te preparas para correr el maratón. Entonces me preparé mentalmente, meditaba, me preparé físicamente, hacía yoga, por todo este tema de las posturas, la flexibilidad y tal, obviamente por la conexión que significa hacer yoga, también con la parte mental y espiritual, y hacía ejercicio, caminaba todos los días. ¿Pero cuánto caminabas? Porque... Sí, entre 5 a 10 kilómetros. Tenía mi Runastic, esta aplicación muy mona para yo irme emocionando a ver cuántas vueltas le daba a la cuadra. No es cierto. Pero sí. 5 kilómetros diarios. Diarios. Diarios, de lunes a lunes. Sí, de lunes a lunes, o sea, porque muchísima gente es así como, ay, no,
O sea, están como las embarazadas que siempre han hecho ejercicio y hacen muchísimo ejercicio, es más, no quieren parar tampoco, que también eso me parece a veces medio extremo. Y luego están las que, o sea, ay, sí hice un poco de ejercicio, ¿verdad? Salí a caminar 100 metros, por ejemplo, ¿no? 5 kilómetros ya es una buena cantidad Sí, de caminar. de 5 a 10 kilómetros todos los días. El primer trimestre fue una situación un poquito complicada que sí tuvo que guardar un reposo, pero una vez acabando ese reposo fue esa parte. Yo no hacía mucho ejercicio antes del embarazo, o sea, lo que yo hacía era yoga y caminaba porque vivía en una ciudad donde se prestaba para esto, ¿no? Que es mucho más activa de lo que estoy ahora, por ejemplo. Pero yo me acerqué a una disciplina muy particular que es el Kundalini, que, bueno, te los enseñé el otro día en la práctica, que son estos libros, ¿no? Que es Kundalini Yoga para el embarazo. Creo que ya estaba hasta agotado, una cosa así. La gente que escucha no podrá ver, pero bueno, está lleno de etiquetitas de las miles de cositas post-it que le puse al libro para ubicarme. También, bueno, esta serie de videos, así también de un rollo de un embarazo, se llama Happy Healthy Child, un embarazo como muy consciente, ¿no? Entonces, no era que hiciera 1000 de ejercicio, pero ahora sí era un ejercicio para parir, porque yo quería parir vaginalmente sin analgesia. Wow. Y bueno, como dices, pues eso es toda una formación y toda una, pues un entrenamiento, ¿no? O sea, porque estás preparándote. O sea, yo también seguí em, el mismo libro y lo mismo cuando yo me embaracé. Y finalmente es como decías, ¿no? Es atravesar el dolor de los ejercicios. O sea, te ponen a hacer una serie de meditaciones en donde quizás, o sea, estás levantando los brazos en unas posturas complicadas, ¿verdad? Pero los mantienes ahí 3, 5, 7, 11 minutos y te prepara muchísimo para las respiraciones de las contracciones, porque finalmente las contracciones nada más van a durar minuto, minuto y medio, o sea, 2 cuando se estiran mucho, ¿no? Y Así eso es. es lo que nosotros tal vez no pensamos, ¿no? Cuando pensamos, ay, voy a parir, ¿cómo que sin analgésicos? O sea, sin analgésicos, ¿qué? O sea, yo no aguanto. Sí aguantamos, ¿no? Sí, pero hay que prepararlo, o sea, hay que prepararlo. Ok, yo creo que otra cosa también, o sea, un mantra que tú tenías, que para mí fue muy importante, del que yo me acuerdo, porque a mí me tocó estar muy cerca de Priscila, porque yo estaba haciendo el doctorado en ese momento, pero en Inglaterra, así es que de menos coincidíamos por horario, de menos más cercano a que México, España era más difícil. Continente horario. Así es. Estaba feliz de continente. Teníamos buena cercanía, pues, por Ujú. horario. Entonces, yo creo que uno de tus mantras siempre fue también, o sea, los que no saben por embarazo gemelar, pues la posibilidad de llegar a esas 38 semanas es a veces se complica, entonces tú tenías esa meta, ¿no? Y era como una repetición de mantra, pero también tenías otros mantras, o sea, entonces decías, pues, yo voy a llegar a las 38 semanas. Sí, ese, como paréntesis, o sea, esa es una de las condiciones, como empieza a crecer mucho el volumen en el estómago, entonces también las señales del trabajo de parto se disparan, porque no es lo mismo pues, 1 que 2, ¿no? Entonces, normalmente los partos no llegan a término, ya se consideran a buena, cuando llegan a la semana 36, por el desarrollo que tienen y yo era algo que quería, que poder llegar a las 38 semanas o más incluso, o sea, yo estaba dispuesta a ir más allá. Por eso hacía ejercicio, o sea, por eso hacía ejercicio de la manera que lo hacía al final del trimestre, lo modifiqué precisamente para no tener como tanto estímulo, pero seguía haciendo yoga, seguía haciendo cosas, porque hay muchas historias de terror entre los embarazos múltiples, en los que son prematuros, se pasan muchas semanas en las terapias intensivas, hay como muchos rollos como muy desagradables. Para mí también era importante después que llegamos después de la semana 36, porque a partir de la semana 36 fisiológicamente es cuando tienen los bebés este reflejo de mamar. Ujú. Entonces también la lactancia se podía complicar si ellos nacían pequeñitos. Entonces, por eso cuando están más pequeñitos, pues les meten la sondita, aunque se peguen en la mamá y estén ahí, pero todavía esta parte de la succión y todo eso todavía no lo tienen desarrollado. Entonces yo era
número 1, pues si llegara a la semana 38, para que ya estuvieran a término. Número 2, que todos nos fuéramos juntos del hospital. Para mí era bien importante eso porque no contaba, o sea, sí contaba con una red de familia que yo hice allá de amor, ¿no? No de sangre. Mi mamá estuvo ahí conmigo unas semanas previas y posterior al embarazo, pero éramos mi mamá Edson, yo y mi familia postiza, por así decirlo. Entonces, yo no me veía dejando un bebé en el hospital en la terapia intensiva y trayéndome a otro a la casa y dividiéndome. Eso me causaba mucha angustia. Entonces también yo les hablaba, les decía, no vamos a dejar a nadie atrás, nos vamos a ir juntos, semana 38, juntos, juntos. No está discusión. Y así fue. O sea, ya llegué a la semana 38 de gestación. El otro día me preguntaban cuánto había subido. El otro día ayer que vi a unas amigas que tenía mucho que no veía, subí 10 kilos. No subí 10 kilos porque me estuviera restringiendo, by the way. O sea, soy nutrióloga, sé lo que es comer, comía bien, me ejercitaba bien, pero bueno, eso fue lo que subí. O sea, no subí más. El primer trimestre prácticamente no subí. El segundo trimestre, perdón, subí como 5 kilos de un jalón de una consulta a otra y luego ya fue súper paulatino. Entonces, Que eso también yo creo nada más, o sea, como punto así, es importante decirlo, o sea, no es o sea, no es subida de peso como del libro, ¿verdad? Tantos así gramos es. por semana y punto, y así por el resto del embarazo. Hay quien sube a veces también mucho en el primer trimestre, hay quien no, o sea, todo puede pasar. Así es. O Necesitamos sea, yo entender que sabía, claro, somos somos personas, ¿no? individuos. Así es. Entonces, bueno, yo estaba acompañada por personas especialistas en la materia. Obviamente yo estaba muy documentada al respecto y pues eso fue lo que subí. Subí 10 kilos. Semana número 38. A lo mejor faltaron 4 o 5 horas para técnicamente cumplir la semana 38, pero yo ya me sentí ganadora. Mis bebés a término. Cuando hay un embarazo múltiple, o sea, llegar a la semana 38 ya es como si hubieran llegado a la semana 40 de un embarazo solo de un bebé, porque ya tienen mucho estrés adentro del estómago. Hay muy poco espacio, está el otro bebé también golpeando, entonces ellos ya viven una cantidad de estrés suficiente que ya los va preparando para la vida fuera de la mamá, ¿no? Entonces también esto es importante. Entonces prácticamente los míos técnicamente estaban listos a la semana 38, nacieron súper bien, no hubo bajos pesos, o sea, mi niña que fue la que menos pesó, el niño pesó 2,600, mi niña pesó 2,510. Perfecto, perfecto. Y bueno, cabe decir que tú también eres chiquita, pues entonces, pues no ibas a tener, bueno, tu marido sí es bastante grande. Oye, esa es otra cosa, ¿eh? Estadísticamente, bueno, perdón, esto sí lo tengo que decir. No, sí. Estadísticamente no sabemos, es que es una cosa tan maravillosa el mundo, lo que ha avanzado en la ciencia y hay datos que no sabemos, ¿eh? Por ejemplo, no sabemos cuántos embarazos múltiples son espontáneos, como el mío. No lo sabemos, porque en las estadísticas nos juntan con la reproducción asistida. Entonces, pues sí hay, por ejemplo, España es uno de los países con más embarazos múltiples, por temas también de reproducción asistida. Pero en realidad yo todavía me siento más especial, pero no sé estadísticamente qué tan especial soy, porque no tenemos ese dato en el mundo, no lo separan, ¿no? Esa es una. ¿A qué le llamas asistido, pues? Cuando hay un tema de intervención médica en la que se hace fertilización in vitro o algún tipo pues de intervención humana, para fecundar el óvulo, ¿no? Esa es como la situación. Entonces, a los gemelares entran así directo como reproducción asistida. Pues. O sea, es que no hay diferencia, no sabemos de los múltiples, porque pueden ser de 2 o más niños, no sabemos cuántos son espontáneos como me pasó a mí. También estadísticamente las mujeres altas son las que son más predispuestas a tener embarazos, sí, todo lo que uno lee, ¿verdad? Y se entera, múltiples. Entonces yo decía, así en mis genes, yo ya venía alta. Nomás no sé qué pasó, que aquello no acabó de llegar al 1,70, pues me quedé en el 1,55. Pero ves, hay algo. Amiga, ves, o sea, y sí, de la que te salvaste, amiga. Sí, la verdad, o sea, siempre tenía un amigo que me dijo, tú vas a tener triates a los 40, y yo le decía que se te chamusque la boca, o sea. A los 40 está cañón. Sí, no, pero bueno. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo buscaste, qué tipo de ayuda tú buscaste cuando estabas
O sea, cuando decías, bueno, quiero tener este parto natural, entre comillas, quiero tener este embarazo natural también, ¿con quién te dirigiste? Mira, esto es algo que me cayó el 20 hasta que lo hice y yo busqué personas del ámbito sanitario, del ámbito médico, que tuvieran una perspectiva como la mía. O sea, no nada más es, me voy a ir con el médico técnicamente más apto, ¿no? Con el ginecólogo técnico, sino con ese que quisiera acompañarme en este proceso como yo lo quería vivir. Afortunadamente estaba en una ciudad donde esto también se dio de manera muy fácil. Por ejemplo, el embarazo lo llevé con una ginecóloga que hacía varias terapias alternativas. Y bueno, también eso me hacía sentir bien en muchos sentidos. Me fui con ella en eso. Y para también el embarazo por la parte como ya médica del parto, porque ya no me iba a hacer el parto, iba a hacer el parto con otra persona. Me fui con el doctor, se llama Vicens Cararach. Es toda una personalidad, si lo googleas, es toda una personalidad. Tiene un instituto de investigación, tiene una familia de ginecólogos, es catalán. Él fue director de la maternidad, que es como el hospital de la maternidad en Barcelona, y ahí un médico muy visionario instauró esta parte de los partos no medicalizados, del acompañamiento para el nacer, sin estas prisas, sin estos, ya me tengo que ir a la siguiente cesárea, lo que sea. De todo el personal, porque también las enfermeras y todo el mundo pues tienen como un ritmo de vida y de trabajo, pero los bebés también tienen su ritmo de nacer, ¿no? Entonces los partos en agua, en la sanidad pública, esto es así como todo esto, él tenía toda esta experiencia. Una amiga súper linda lo conocía y me dijo, Pris, ve con él seguramente te va a poder acompañar. La ginecóloga que me llevó obviamente lo conocía porque era un personaje y con él fue con el que llevé también la atención, este, ay, ¿cómo le llaman cuando vas antes? Los controles Los controles prenatales. prenatales. Ajá, se me fue el rollo. Los controles prenatales también los llevé con él, a la par de con la ginecóloga alternativa. Y pues él iba a recibir a mis bebés, ¿no? Esa era la idea. Y entonces tú llegas a tu visita de las 38 semanas muy fresca, así a que te revisaran, ¿y qué pasa? Y me da un cólico hepático. Este sí para este dolor, este sí no lo vi venir. Es una de las cosas más dolorosas que yo he podido vivir, porque el volumen en mi abdomen era tal como para estar haciendo presión en mis vísceras. Entonces esa fue la complicación. La bilirrubina ya había empezado, no clínicamente a subir, esto es también importante, clínicamente todavía no eran cantidades importantes, pero ya empezaba a tener, por ejemplo, mucha urticaria, mucha comezón en todo el cuerpo y eran ya signos, ¿no? Ya eran signos de que ya venía la bilirrubina alta, precisamente por todo el apachurramiento, la compresión que había en las vísceras y pues estaban apachurrando al hígado y obviamente a la vesícula, ¿no? Entonces, fue un dolor intenso. El médico me revisó, no estaba de parto, o no estaba dilatada. Mis bebés se la creyeron y se iban a seguir quedando ahí por ellos. Consideró el médico que era importante hospitalizarme, me hospitalizó, hizo unas maniobras que luego hacen también los ginecólogos para intentar que los bebés ya empezaran a hacer su trabajo. Me dejó toda la noche en observación y la verdad es que no, se decidieron a que no querían salir. O más bien se decidieron a que querían salir los dos al mismo tiempo y causándote un poco de dificultad para dilatar. Pues en ese momento todavía, ¿no? En ese momento ya todavía venía a la cabeza del proceso. Rompieron la bolsa, o sea, qué ironía, ¿no? Yo que no quería que se vinieran y no, de verdad no se querían venir. Rompieron la bolsa de ella para empezar pues a desencadenar todos los procesos fisiológicos del trabajo de parto. Empezamos el trabajo de parto. También me gustaría decir, para animar a las personas, a que ninguna contracción de las que yo tuve, que dilaté hasta 8 centímetros, sin anestesia, sin fármacos, sin una aspirina, ninguna de esas contracciones fue más fuerte que uno de los peores cólicos que yo haya tenido. O sea, obviamente pudo haber sido por el tema de la preparación que yo llevé, ¿no? De todo el tiempo que medité y lo que sea, pero, o sea, sí hay dolor, sí, pero si manejas la mente y manejas el cuerpo, pues lo puedes trascender, ¿no? Entonces, obviamente para el del cólico hepático ese sí no estaba preparada, ese sí fue muy doloroso,
pero las contracciones, ninguna, hasta los 8 centímetros, ninguna fue, ni me sentía morir, tenía mi pelotita, mis respiraciones, ¿no? Y a mí misma. Exactamente. Y estabas como en contacto contigo y con ellos, ¿no? Que eso es lo más bonito, pues, de poder también como parir sin analgésicos o sin anestesia. Ok, entonces, bueno, pues te tienen que hacer una cesárea y bueno, tú sales de esta y qué pasa pues en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa con cómo poder iniciar la lactancia materna con dos y después de una cesárea, ¿no? También. Ay, sí, fue duro, fue duro porque durante todo el parto la comadrona me sugería la analgesia. O sea, no me sentí para nada nunca apoyada por ella, sí por el médico, pero nunca por ella. Y ándale, ándale, para que ya rápido salgas y no tengas que estar de esto. Seguramente ella quería terminar su turno porque no se podía ir hasta que salieran mis chiquillos. Entonces fue como estarme defendiendo también un poco de esa parte, esa energía se estuvo yendo ahí. Los bebés no pudieron nacer de manera vaginal porque se quisieron venir los dos al mismo tiempo y no cabían ya por el canal. El médico fue el que me lo dijo, el doctor Kararash me dijo que ya no iba a haber manera, que los niños siguieran siguiendo con el proceso de dilatar hasta que pudieran nacer precisamente por esta condición que fue querer nacer los dos al mismo tiempo y esos sí, dos no cabían. Eh, Me acuerdo que fue bien duro y me acuerdo también lo súper lindo que fue él, que estuvo ahí y me dijo, pues es que ya no hay otra opción. Que también ahora lo veo y digo, pues qué bueno que sí tenía otra opción y qué bueno que estaba en un hospital y qué bueno que estaba con alguien que lo dijo con todas sus letras y que a lo mejor no me dejó seguir con un camino que ya no era viable también, ¿no? Y al final fue la tecnología también la que intervino y que bueno, por eso esto de natural y no natural, ¿no? O sea, uno lo intenta y la vida es la vida. Fue difícil emocionalmente para mí, físicamente también, porque después de estar 12 horas de trabajo de parto con lo desgastante que esto es, después de no estar tomando ningún tipo de medicamento, que te pongan todo el cóctel de la raquia y todos sus alrededores, obviamente para poder hacer la cesárea, híjole, pues yo me sentía muy, muy, muy cansada y no me sentía en mis 5 sentidos, me sentía muy, o sea, drogada, pues, o sea, ¿no? Totalmente triste. O sea, a lo mejor si me recuerdo de ese pedacito me da mucha tristeza, lloré mucho porque era querer cumplir con algo y no haber llegado. Y lo quería cumplir no por hacerlo, sino porque sabía que era para la salud de ellos mejor nacer por un parto vaginal. Sabía que por mi salud era mejor. Entiendo que hay gente que esto le puede parecer una locura, también lo entiendo porque mucha gente me lo dijo, mucha gente en mi entorno desde ciencias de la salud me decía un montón de cosas, de complicaciones, de que naciera un niño de la manera en la que estamos preparados para nacer. Pero para mí era importante y fue una desilusión como muy, muy grande. También tiene implicaciones la cesárea para el tema de la producción láctea. No es lo mismo, no es, o sea, no, toda esta cadena de hormonas no se desencadena de la misma manera. A lo mejor no lo dicen, o porque la gente no lo sabe, o porque se obvia, ¿no? Cuando me refiero a agentes profesionales de la salud, pero pues tú lo lees y lo encuentras en los estudios, o sea, sí interfiere, si hay un tema de oxitocina ahí que pues, no alcanza a hacer todo lo que tiene que hacer, y entonces tardan más estos procesos para poder ponerte al niño al pecho. Si hay temas psicológicos, o sea, cuando tú te impregnas de todas las hormonas, hay como un rollo de amor a primera vista y la leche fluye como más fácilmente y el niño y tú se enamoran. Si hay un tema ahí de estos, y cuando hay fármacos involucrados como los de la analgesia, no ocurre tan así, o sea, ya está esto estudiado, ¿no? Que ya digo, cada quien que tenga sus bebés como quiera, cada quien que tenga sus crianzas como quiera, pero para mí era importante, entonces me daba mucha tristeza, pero al final, ahora que volteo al pasado, digo, pues qué bueno que estaba en un lugar donde también había alternativas, donde mis bebés pudieron nacer, donde ellos y yo estuvimos bien, donde llegaron ellos. Para mí también esto era un rollo, porque yo decía, yo quiero luego,
Aquí en Guadalajara, por aquello de la internacionalidad de tu podcast, ¿no? Pero aquí en Guadalajara, en mi pueblo, es muy común que se lleven a los bebés, les den el biberón y luego te lo regresen. Aunque tengamos hospitales amigos del niño y de la mamá, esto es una práctica muy común. Entonces uno tiene que estar como muy a la defensiva de, oye, me traes a mi bebé y yo le quiero dar primero el pecho y yo no sé qué, ¿no? Pero bueno, entonces cuando nacieron allá era algo que yo quería hacer, decir, oigan, o sea, yo no quiero que mis niños estén en los cuneros, nacen mis bebés y yo los quiero conmigo. ¡Postín concedido! Nacen los bebés, salen los bebés del quirófano, se sale mi marido con los bebés, se van al cuarto, me esperan ahí pacientemente, yo acabándome de suturar, ¿no? En el quirófano, llego y mis 2 bomboncitos ahí, mis regalos, listos para que la mamá operada, triste, agobiada, cansada, drogada, los amamantara. Y nunca, jamás, jamás, jamás los volvieron a apartar de mí. O sea, yo prácticamente no me podía mover, estaba pues, con toda esa anestesia, no me podía mover y ya tenía que amamantar a un par de bebés. Y nada de lo que hice previamente me preparó para eso. Yo fui a la Liga de la Leche, leí, es que sabía, o sea, estudié una carrera en la que te dicen que es bueno, pero prácticamente me costó mucho trabajo por el tema de la leche. Sí recibieron mi calostro, o sea, sí fue como, todo el tiempo me los pegué, pero al día siguiente, ya sabes, llega el pediatra, los pesa, este peso que se pierde, esta ansiedad del peso, es que tienen que desarrollarse, chalala, entonces también empezamos con fórmula láctea, entonces hicimos lactancia mixta. Mis hijos nacieron con frenillo, los dos. Eso significa que no podían hacer muy bien el agarre con el pezón. Y el agarre significa que cuando tú te pones al bebé en el pezón, la compresión que hace el niño para mamar, para succionar, tiene que quedar hasta la parte blandita del paladar, ¿no? Si nos tocamos el paladar, está la parte rugosa al inicio y al fondo está como la parte blandita. Entonces ahí tiene que quedar el pezón, sí, hasta adentro, para cuando el niño esté succionando. Frenillo, pues no así es. No sacas la lengua completamente para hacer así como la posición que debe de ser. El pezón queda en la parte rugosa del paladar y a la hora de estar succionando ahí es como estarlo friccionando y haces grietas. Y entonces tuviste grietas. Grietas, es muy doloroso y o sea, si la literatura te dice pégatelos muchas veces porque así es como produces leche, es una cosa horrible porque es doloroso, o sea, y con las grietas que sangran, y pégatelos otra vez, o sea, había un conflicto, porque una parte de mí decía, pues sí, esto es lo que debe ser, me los debo de pegar, pero otra parte de mí decía, pero es que me duele. Bueno, y tú tenías de alguna manera también como la bondad de que al estar, por ejemplo, en Europa y en España, o sea, no es como aquí que cesárea, no cesárea, te echan a las 24 horas del hospital y aparte nadie te enseña, o sea, dentro de los sistemas de salud europeos te enseñan a amamantar. Hay alguien, o sea, sales hasta que no están como listos y preparados todos para irse a casa, te dejan ahí, ¿no? Y te cuidan y te ayudan y te enseñan, o sea. Eso es Eso importante. no No, pasa. eso es importante y ahí estamos muy desprotegidas las mujeres a propósito del Día de la Mujer y todas estas cosas. Estamos muy desprotegidas. Porque el protocolo allá es un parto vaginal de un bebé 3 días, un parto cesárea de gemelar 7 días. Entonces yo estaba ya por protocolo 7 días en el hospital, que se agradecen porque te alimentan, hay alguien que te va a llevar la comida, el desayuno y la cena, no tienes que hacer ninguna otra actividad que estar en la cama, recibiendo cuidados y atención médica, recibiendo comida y dedicándote a tus bebés, porque luego en tu casa no pasa esto. En tu casa eres la reina, ama y señora y pues, o sea, ya haces más cosas, como alimentarte tú misma. Así es. ¿No? Preparar Entonces, comida y andarte atendiendo y ver a qué horas te bañas, o sea. así es, y el lavarte los dientes y estas cosas, ¿no? Y en el hospital, pues eso te da esa sensación. Yo me acuerdo cuando nos fuimos, me decía Edson, porque yo también ya estaba cansada, ya me quería ir a mi casa, ¿no? También llegó un momento cuando ya me quería ir, y luego decía Edson, vi que te saliste, y yo dije, ¿y cuántas enfermeras nos vamos a llevar o qué? No, pues ninguna, ¿verdad? Éramos ahora sí nosotros. Otra cosa es que también la baja por maternidad, paternidad,
o maternidad, que luego se pueden combinar. A Edson le dieron 3 semanas, en su trabajo le dieron 3 semanas. Espero que esto ya haya cambiado y hayan evolucionado y ahora den más tiempo. Pero en ese entonces, mis hijos nacieron en el 2014 y tenía 3 semanas de que le pagaban su sueldo completo y no tenía que presentarse. ¿Y aquí en qué quedamos? ¿2 días o cuánto era? O sea, sí. También eso es un tema importante de cuando yo hablo con mis estudiantes sobre la alimentación y todo el rollo, o sea, sí es importante que uno se decida y lo haga, obviamente, ¿no? Por ejemplo, esto de, ok, voy a tener a mis bebés y quiero tenerlos así y quiero amamantarlos y quiero, claro, pero el entorno te ayuda. Y a mí el entorno en el que estaba me ayudó a que pudiera tener un embarazo como yo quería, una llegada al mundo a mis hijos como yo quería y una lactancia al final de cuentas, porque a los 2 días cuando yo estaba lista para decir, no, pues esto no es para mí, ¿no? Con los pezones todos sangrados, ninguno de los médicos que vio el pediatra que vio a mis hijos, pues no le dio frenillo, porque luego ya no se los revisan, como que esto ya no es parte del protocolo de revisión de los bebés. Y quién sabe cuántas mujeres también habrán tenido también una situación como la mía. Pero bueno, una muy buena amiga, Susi, escucha esto, porque la llevo en el alma, me enseñó a pegarme a los niños, me enseñó cómo amamantar a 2 bebés al mismo tiempo. O sea, te pones tu trono, te pones tu cojín hermoso, te sientas a gusto, que no sabes cuánto aquello va a durar. Muchos cojines. Sí, claro, y luego hay unos extra especiales súper grandotes, y te pones tu agua y tus almendras y tus nueces y todo ahí a la mano, tu celular para leer un rato. Oye, sí es cierto, ¿eh? Ahorita te voy a decir algo que decían, bueno, da igual. Y ya, ¿no? Y me enseñó a ponérmelos a los 2 al mismo tiempo. No se ve cute, ¿eh? O sea, tú ves a 2 bebés pegados y no dices, ¡ay, qué tierno! ¿Qué es eso? Sí, qué cosa. Sí, también, yo me acuerdo que el libro de yoga decía, sí, entrégate al proceso de la lactancia, velos, haz contacto ojo con ojo, porque esto va a acabar. Ay, sí, pero ya después de las 500 horas de lactancia dices, no, ya me duele el cuello, ya mejor también me pongo a ver la serie mientras están tomando el pecho. Seguimos conectados y no pasa nada. Y aparte, pues así te los dejabas, o sea, ¿qué era lo que te decían cuando ibas al control también de los bebés? ¿Qué era lo que te decían? Porque eso es bien importante, o sea. Sí, yo mentí, yo siempre te lo he dicho y se lo he dicho a la gente, yo mentí deliberadamente. Sabemos que la gente mentimos y mentimos cuando vamos a la asistencia médica por muchas razones, pero yo mentía porque yo quería salvar la lactancia de mis hijos. Entonces, por ejemplo, estábamos como en lactancia mixta y cada que yo veía un biberón, yo decía, no, es que es un biberón menos que yo estoy produciendo. O sea, yo veía esas onzas y yo decía, eso es menos porque ya ellos se lo están tomando de otro lado, ¿no? Entonces, al día 7 ellos tenían su control de crecimiento, al día 7 de nacer, o sea que salimos del hospital y al día siguiente ya estábamos en el seguro, ¿no? Lo que sería el seguro social, que eran los centros de salud. Y así creo que el primer mes fue cada semana. O Es sea, que eran dos así de aparte friki, también. sí, era pesarlos cada semana para asegurarse que iban ganando peso y luego cada mes. Entonces yo me acuerdo que me decía, oiga, ¿y se pone a un bebé en un pecho 20 minutos? Yo, sí, sí me lo pongo 20 minutos. Y luego le ofrece el biberón, sí. Y ya, señora, ¿verdad? Eso es todo lo que hace. Sí, eso es todo lo que hago. Entonces yo no le decía que me los ponía por horas a los bebés, porque no están succionando como máquinas. O sea, no es que llegue un bebé y diga, ching, me tocan 20 minutos en la boobie de la mamá, déjame aquí de aprieto porque si no me sacan y me dan. No, le dan 2, 3 chupaditas, luego te ven, luego como que se acuerdan que son bebés y se quieren dormir, y luego como que, no, espérate, estaba yo haciendo algo, déjame vuelvo a comer. Entonces, la verdad, también yo no tenía otros hijos. Si hubiera tenido otros hijos, yo no sé qué hubiera hecho. O sea, yo no sé cómo me hubiera podido pasar 4, 5 o 6 horas sentadas. Esto es escandaloso. Sí, oye, ¿cómo le hacías? Porque cuando estás lactando te da muchísima sed. ¿Y cómo estabas 6 horas sentada con 2 bebés? Sí, la vejiga aguantaba. Y mi mente también decía, espérate, porque si me movía, luego se despertaban toda la paz y la armonía. Entonces, aguántate de hacer pipí. ¿Qué cosas estoy diciendo, Dios mío? Pero eso pasaba, porque eran muchas
muchas horas, mañana, tarde, noche, madrugada, en las que si yo no hubiera tenido todo el grupo de apoyo de personas que tuve, no hubiera podido llevar esto. Yo sola no. Ok, aquí me vienen dos cosas más. O sea, bueno, ese tema de tener, ¿cómo se llama? Ese tema de tener el apoyo es básico, ¿no? Y con eso de que dicen, o sea, que para criar hijos se necesita una Una comunidad. tribu. Sí. Así es, una tribu, sí se necesita. Bueno, eso es una, pero lo que sí me viene a la mente es, o sea, o sea, te topaste, uno es el tema del frenillo y uno es el tema de ya cuando pudiste, o sea, porque aquí lo interesante y por eso me interesaba mucho que platicara su historia, Pris, es que finalmente ella sí acabó nada más dándoles pecho. O sea, ¿cómo fuiste haciendo esa transición y hasta cuánto tiempo, ¿no? Duraste dándoles? Porque eso también fue otra decisión muy interesante. Bueno, mis hijos con frenillo, la verdad es que si pudiéramos hacer yo podría hablar 4 o 5 horas de todas las cosas que hice para incrementar la producción de leche. O sea, hice todo lo que decían los libros, hice todo lo que decían las brujas, hice todo lo que decía la vecina, porque como que no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y mi misma Susi, que me ayudó a ponerme a los bebés, o sea, consulté consultoras BCL, BCs, o sea, estas mujeres que Ajá. saben, o sea, doulas, o sea, todo. Consulté a todo mundo. Y Unas en Guadalajara, unas en España, o sea, todo. hice todo, o sea, todo, o sea, el canguro, pecho, toda la parte del pecho desnuda y el bebé ahí, sácate leche, póntelos todo el tiempo, o sea, hice todo, yo me acuerdo todo, todo como levantarme a las 3 de la mañana a sacarme toda la leche del pecho, para que el cuerpo detectara que estábamos en mínimos así y que tuviera que producir más. Y yo me acuerdo que, bueno, me dijo Susi, ¿sabes qué? Ella me recomendó con Carlos González, que si también lo buscan es un súper crack en lactancia. Él está en Gabá, muy cerquita de Barcelona. Ella dijo, no, esta mujer necesita fármacos para producir leche. O sea, mi amiga experta en lactancia decía, esto está raro. Y cuando llegué con él, lo primero que les revisó fue, o sea, póngaselo, señora, ya me los puse. Ah, sí, déjenme los veo. Estos niños tienen frenillo grado 1 o grado, ya no me acuerdo, pero un frenillo leve también, que luego por eso pasan muy desapercibidos. Él compartía en ese entonces consultorio con Miguel Ruiz, que es el experto en frenillo en Barcelona y sus alrededores, y no es que España y más lugares que mucha gente va a consultarlo a él. A mí me quedaba 45 minutos de mi casa. Les cortó el frenillo a mis hijos, que no es algo padre, pero lo hicimos. Hicimos la rehabilitación después del corte del frenillo, que tampoco es algo padre. Los niños se pegaron mejor. Carlos González me enseñó algunas técnicas precisamente para vaciar el pecho manualmente, ya no con el extractor de leche, para que de veras se vaciara todo el pecho y se pudiera como volver a rellenar de leche y esto aumentar la producción. Obviamente me lo seguí pegando. Mis hijos, o sea, yo oigo esto de las crisis del crecimiento y a mí me da como risa, porque la gente que está metida en lactancia sabe que las crisis del crecimiento, de acuerdo al manual, es que llega un momento que el niño va creciendo y luego ya más o menos te demandaba una cierta cantidad de veces al día el pecho, pero luego te empieza a demandar mucho más. Cuando se supone que ya va creciendo, ya no tiene por qué demandarte más. ¿Por qué? Porque tiene esta crisis en la que va a volver a crecer, entonces el niño necesita como todo este aporte de nutrimentos, ¿no? Entonces, pues los míos tuvieron crisis todo el tiempo porque me demandaban cada vez más y más y más y más, o sea, en la noche, en la madrugada. Yo durante todos los 15 meses que les di pecho y el último trimestre del embarazo, yo no dormí más de 4 horas seguidas. Los últimos 3 meses por la barriga. Y cuando ellos nacieron, porque ya me pedía uno, ya me pedía otro, ya me pedía uno, toda la noche, todo el día, todo el tiempo. Nunca durmieron así las plácidas 8 horas. La gente me decía, es que dale biberón, porque el biberón les cae más de peso. Como cuando uno hace una comidona, ¿no? Que haces una super comidona y el azúcar a tope, entonces lo que quieres es dormirte, ¿no? Y quedarte así en a gusto. Pues dale eso. Es que ya ves, como la leche materna es tan buena, digo, nada más casi que la huelen y ya la absorben, ya la digirieron y quieren más. Entonces, Así o sea, es.
me decían una serie de cosas y yo, ¿cómo los voy a cargar de dinero? Si lo que no quiero es eso, ¿no? Entonces, a riesgo de salud mental, hice todo lo que pude y como al cuarto mes ya fue una lactancia materna exclusiva. No, me acuerdo que Susi me decía, Pris, yo creí que esto iba a ir al degenere normal de las lactancias mixtas, que es poco a poco vas dando más biberón, más biberón, más biberón, y llega un momento en que ya no hay producción de leche, ¿no? Y ya, pues no, la mía degeneró, Al sí vale revés. ese término, al revés, muy deliberadamente, precisamente porque yo quería hacerlo por todas estas cosas buenas para ellos y buenas para mí. O sea, dar el pecho era como un ganar-ganar para todo el mundo, que luego me di cuenta que es muy fácil, no tienes que andar cargando biberones, ni andar preparando, ni levantarte a calentar aguas, ni nada, nada más es pégate, mi hijo, cómele, ya vámonos a la siguiente, ¿no? Que es Pero tú también lo muy único que práctico. hacías era te volteabas, o sea, estabas en la cama acostada, le dabas a uno y luego te volteabas al otro lado y ya estaba el otro jalándote para que Sí, ya... me agarraban así de la espaldita, así de que, recuérdate, entonces, ay, la ropa de lactancia me salvó la vida, la ropa de lactancia me salvó la vida porque nacieron en octubre, en Europa, hace frío, o sea, hace frío. Sí. Entonces, en la noche hace frío, salte de la cobija y amamanta y descúbrete la espalda. Entonces me compré pijama de lactancia, ropa de lactancia, que nada más te permiten descubrirte el pecho sin descubrirte la espalda, sin descubrirte la pancita. Entonces quedas tú calientita y eso también fue una cosa maravillosa, Y luego, bueno, maravillosa. y por eso era como tal mi insistencia de, bueno, de volver a grabar esto, Pris, y gracias, o sea, pero también de contar esta historia porque, o sea, así de guerrera de yo voy a poder, ¿verdad?, amamantarlos y quiero, o sea, de tener toda esta experiencia de embarazo, de parto que tuviste, de lactancia. ¿Qué creen que hizo la super salvaje también? Y bueno, se le agradece, la tierra le agradece Ah, sí, enormemente. es cierto. Les puso pañales de tela a los dos. De Entonces pañales de también se fue a tela. hacer una gran investigación acerca de cuáles eran los mejores pañales y luego ya aquí andaba, ya, no, pero dime tú cuáles usaste y no sé qué tanto, a ver, y ya tenía todos los rellenos de bambú y quién sabe qué. O sea, y bueno, yo también hice eso, pero yo nada más tenía que cuidar a uno, ¿verdad? O sea, entonces realmente, o sea, también por eso el interés de querer compartir con ustedes como esta historia impresionante, Pris, de lucha de ganas, o sea, de ganas de hacer algo por ti, por tus hijos, o sea, De wow. hacerlo a mi manera, ¿sabes? O sea, de hacerlo a mi manera. Yo y aprendí a vivir a mi manera desde ese entonces, ¿no? Y no se trata de llamar a la anarquía, ni mucho menos, pero si yo le puedo hablar a otra mujer y decirle esto, es eso, como, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿No? Porque ya nos han dicho tanto cómo se debe hacer, cómo deben de nacer los bebés, qué es lo que te puede pasar, qué es lo que no te puede pasar, pero tú qué quieres, ¿no? Entonces, para mí, yo aprendí a que mujeres, o sea, mujeres mamás, somos todas, o sea, no importa si nacieron por parto vaginal, no importa si nacieron por cesárea programada, como Shakira que programó la cesárea de su bebé el día que cumplía años con el marido de cuando estaba casada con el futbolista de Chalala, ¿no? Da igual, o sea, no es más ni menos madre que yo intenté 12 horas, o sea, no es que me quiera poner yo la medalla, yo lo que pienso importante y lo que agradezco haber vivido es haberlo hecho a mi manera, ¿no? Como la canción súper famosísima, decir, oye, pero es que no era más friega o menos friega, o te pueden decir para el medio ambiente, pero gastabas más agua, pero ya, también hice tips para ahorrar agua y lavar pañales de tela. Pues sí, pero lo hice con conciencia, o sea, lo hice de decir, es que yo quiero esto porque esto es lo que yo creo que es mejor, que si chupón, que si no chupón, que si biberón, que si no biberón, que si colecho, que si no colecho, que si pañales de tela, que si baby lead winning, que también lo hice, todo lo hice porque creía que era lo mejor, pero sobre todo porque yo lo decidí. Y yo creo que eso es lo más valioso y lo que yo le recomendaría a una mujer. No quieres tener un parto vaginal, no lo tengas, pero que sea porque es tu cuerpo y tú estás decidiendo sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, como un empoderamiento, pues, o sea, que tú Así realmente es. digas, te puedas como sentar arraigado en el suelo y decir, ¿verdad?
aquí estoy yo, esta es la decisión que yo tomo y por eso, y yo quisiera vivir esto, ¿no? Y a ver si, pues, a ver si se da la posibilidad de la oportunidad. Tú realmente, o sea, siempre me has parecido un ejemplo de veras, o sea, de lo que es, o sea, traer un hijo, pues, a la vida, o sea, que finalmente es un trabajo, y creo que lo decías el otro día, pues, o sea, no es así como que dices, ay, yupi, qué padre, voy a tener un hijo porque va a ser todo bien fácil, ¿sale? O sea, voy a tener un hijo y va a traer toda una serie de aprendizajes y todo, de experiencias y de vida y de amor y todo, pero también tiene un lado que pues es duro y duro. Es muy duro. Y esas cosas, fíjate que no se hablan. Yo tenía un compañero en el doctorado que era papá y había vivido muy cerca los dos procesos de embarazo con su esposa y sus hijos. Y él decía, es que esto es horrible. O sea, ser papá es horrible. Dice, pero ay, ya voy a andar diciendo estas cosas, pero dice, claro, como uno ya se fregó y cuando la gente te pregunta qué dices, ay, súper chuli, sí, anímate, para que también se friegue. Claro que es un chascarrillo, pero luego hay esa parte difícil de la que no está bien hablar. No está bien hablar de que es duro, no está bien hablar de que te frustras, de que gritas, de que duele, de que tienes miedo, porque, porque no, pues se supone que está muy inspirado, estás tocado por el dedo de Dios, son bendiciones. Sí, cierto, o sea, es una cosa súper bonita, pero son retos, te sacan los peores demonios que tienes, porque es como que yo renací, o sea, yo soy otra persona. Sí, me han hecho mejor persona, sí, me han hecho mejor persona. Las circunstancias, todos los retos que hemos tenido, pero no es miel sobre hojuelas. No es miel sobre hojuelas. Pero te hacen ver también tu suerte y te presentan un espejo así, o sea, de muy, Sí. muy cerquita y te enseñan también como todas tus partes más feas que tienes, o sea. Que no sabías que tenías. Así es. Así, Como las más fuertes, como las más fuertes. Tampoco así, yo sabía que era tan fuerte. así es. Entonces, bueno, yo no sé si quieras, Pris, o sea, cerrar con algo, con algún mensaje para todos los que están aquí escuchando, porque no sé, ¿con qué te gustaría terminar? O sea, Si yo le pudiera hablar a un profesional de la salud, a uno o a una de cualquier área, desde enfermería, medicina, nutrición, cualquiera, eh, a lo mejor sería la empatía, ¿no? De decir, pues también la gente puede tomar sus decisiones, no es un bulto que está pariendo, es una persona con sentimientos, ¿no? Y esa empatía, ese acompañamiento, ese reconocer nuestros límites, de decir, pues hasta aquí llego, hasta aquí yo te puedo ayudar, pero conozco a alguien que te pueda seguir en ese camino, porque la medicina no es un tema mecánico, no es de decir, estoy con el médico más técnicamente más adecuado, más apto, más, sino también esta visión de la vida. Para mí sería eso importante decirle a un profesional de la salud, si quiere dar pecho, si no quiere dar pecho, si quiere tener una cesárea, si no quiere tener una cesárea, o sea, acompañar a las personas y reconocer nuestros límites, ¿no? Hasta dónde podemos acompañarles a vivir esa experiencia de vida como desean vivir. Y a las mujeres, yo les diría que, pues a la que quiera tener hijos, qué bueno, a la que quiera que no quiera tener hijos, también qué bueno, a la que quiera amamantar, qué bien, a la que a los 3 días deje de amamantar, pues dejó de amamantar, a la que dio nada más biberón, pues que dio biberón. O sea, ese como cariño hacia nosotras, ese reconocimiento y ese vivirlo a tu manera. Porque cuando te equivocas, que se equivoca uno muchas veces, pero cuando te equivocas haciéndolo a tu manera, como que dices, pues sí, pero es mío, ¿no? Es mío el error, es mío el aprendizaje y es mío el regalo también del crecimiento. Porque cuando te equivocas porque hiciste las cosas como alguien quería que las hicieras, es como que no acaba de saber bien, ¿no? Entonces, a esas mujeres que vivan la crianza como la quieran vivir, entre nosotras, que nos respetamos como vivamos nuestra crianza, ¿no? Porque a mí gente que me decía que estaba loca, que cómo era posible que le hiciera eso a mi cuerpo, que pues yo no lo veía como un daño, ¿no? A lo mejor otra persona sí que lo podía ver como una brutalidad de en pleno siglo XXI querer hacer esto, y dos, y no sé qué y tal, pero al final es esa decisión, es vivirla y es respetarla, y es vivir y respetar
las crianzas de otras personas. Somos muy buenos para estar opinando, ¿no? Yo Y te decía el otro día, como mujeres también. y como sociedad, yo te decía el otro día, primero estamos fregando a las mujeres porque no dan el pecho, ¿no? Es que dar el pecho es lo mejor científicamente aprobado, es lo mejor que le puede pasar a un chiquillo. Pero si tú ves a una mujer dando el pecho cuando su bebé tiene 4, 5, 6 meses, qué bonito, pero la ves cuando tiene 3, 4 años y, oye, ¿cuándo se lo vas a quitar? A que la canción primero, sí, darles el pecho, pero luego ya no, pero entonces es un meternos también y estar disponiendo de nuestra experiencia para juzgar la vida de las otras personas, la crianza. Paternidades y maternidades hay muchas, y hay muchas maneras de vivirla, a lo mejor nada más eso, hacerlo como lo más consciente y a tu manera elegida, que tú puedas y quieras, ¿no? Yo eso diría. Híjole, pues yo creo que con eso, o sea, podemos yo creo que cerrar este tema. Realmente, nada más quisiera decirles que finalmente Pris logró obtener su doctorado y no solo eso, logró que le dieran un magna cum laude por el doctorado, mientras lo hacía, porque a mí me tocó verla en un sofá muy mona sentada con sus 2 chiquillos pegados, ¿verdad? Y tecleando en la computadora, o sea que, híjole, pues cuando se quiere, se puede. Esta es una historia de una nutri súper guerrera, pues, y yo admiro muchísimo el proceso que tuviste, pero como también puedo admirar, como dices, el de una mujer que decide que no va a tener un hijo, ¿no? Y también está bien. Uh-huh. Te agradezco enormemente. Aquí voy a poner también los contactos de Pris para que la puedan localizar si eso, si les interesa saber o conocer más acerca detalles del tema, si un día están embarazados de gemelos, ya saben que también la buscan, porque creo que es importante y no nada más por eso, o sea, sino que, como decíamos, necesitamos echarnos porras como mujeres y como apoyarnos como sociedad para tener hijos, así es que si se puede platicar con alguien que tiene experiencias, háganlo. Y Pris, gracias. A todos, gracias por habernos escuchado y bueno, dejen sus comentarios, hagan preguntas, creo que es importante, compartan también estos temas, sobre todo con muchas mujeres a quienes les pudiera servir. Y bueno, pues ya saben que nos vemos a la próxima y pues nos seguimos nutriendo. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.